Plano cartesiano y vectores. Para entender apropiadamente el plano cartesiano, recordemos primero lo que es una recta numérica. Una recta numérica es una recta con un punto de referencia a partir del cual se miden distancias. ¿Cómo se hace esto? A cada punto de la recta se le asocia un número. Hacia el lado que apunta la flecha, dichos números serán positivos y hacia el lado contrario serán negativos. Entonces se pueden medir distancias a partir de ese punto de referencia. Supongamos que requerimos un punto cuya distancia sea de 2 a ese punto de referencia. Entonces será este punto. Sin embargo, hay otro punto que cumple con esa condición y es el menos 2. Tanto el 2 como el menos 2 tienen una distancia de 2 al punto de referencia. Sin embargo, la posición sí está bien diferenciada. La posición del 2 es hacia el lado derecho y la posición del menos 2 será hacia el lado izquierdo, pero sus distancias sí son iguales. Entonces, ¿qué es un plano cartesiano? Un plano cartesiano son dos rectas numéricas puestas de manera perpendicular para medir distancias en dos direcciones de manera simultánea. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se toma la medida en el eje X, en este caso, que es la recta horizontal, y en la recta vertical se toma una medida Y. En este caso, esa medida de X se llamará X sub 0 y la medida en Y se llamará Y sub 0. Y al final esto se denota de esta manera. Entonces finalmente eso lo que quiere decir es X sub 0 unidades en el eje X y Y sub 0 unidades en el eje Y. Entonces ese X sub 0 y ese Y sub 0 pueden ser tanto positivos como negativos. Entonces miremos lo siguiente. Uno de los problemas principales en el plano cartesiano es determinar la distancia entre el origen, es decir, el punto en el que se cortan las dos rectas, y el punto que se quiere trabajar. ¿Cómo se hace esto? Entonces, esta recta naranja representará la distancia entre el origen y el punto, es decir, la recta que une a esos dos puntos. Ahora bien, notemos que podemos dibujar un triángulo rectángulo cuyo cateto adyacente será X sub 0 y cateto opuesto será Y sub 0. Como tenemos un triángulo rectángulo, ya se sabe que cumple el teorema de Pitágoras. Entonces en este caso la hipotenusa corresponde a la distancia, es decir, a la recta naranja que habíamos dibujado. El cateto adyacente corresponderá a X sub 0 y el cateto opuesto corresponderá a Y sub 0. De esa manera, la distancia entre el punto de referencia, en este caso que es donde se cortan las dos rectas, y el punto que queremos encontrar la distancia, será distancia igual a la raíz cuadrada de X sub 0 al cuadrado más Y sub 0 al cuadrado. Entonces miremos cómo se aplica esto. Supongamos que tenemos el punto menos 3, 3, que está dibujado ahí. ¿Cómo hallaremos la distancia? Entonces tendremos ahí menos 3 al cuadrado, que corresponde a X sub 0 en este caso, que será menos 3 al cuadrado, más 3 al cuadrado, que corresponde a Y sub 0 al cuadrado. Esto nos dará menos 3 al cuadrado 9, 3 al cuadrado 9, y finalmente 9 más 9 nos dará la raíz cuadrada de 18, que no es exacta, entonces la podemos dejar expresada sencillamente así. Ahora bien, otro ejemplo. Supongamos que en este caso tanto X sub 0 como Y sub 0 son negativos. X sub 0 sería menos 3, Y sub 0 sería menos 5. Entonces lo único que resta es reemplazar nuevamente en la fórmula. Entonces la distancia será la raíz cuadrada de X sub 0, en este caso menos 3 al cuadrado, más Y sub 0 menos 5 al cuadrado. Esto nos va a dar 9 más 25 y eso nos da la raíz de 34. Entonces, finalmente podemos definir lo que es un vector. ¿Qué es un vector? Es una cantidad algebraica que posee magnitud y dirección. Entonces, ¿cómo se representa un vector? Supongamos que tenemos un vector representado por la letra A. Entonces, gráficamente podemos ver al vector como una flecha que tiene una cierta dirección. Entonces, ¿qué es la magnitud? La magnitud es cuánto mide el vector y está denotado muy parecido al valor absoluto, entonces sería como algo así como el valor absoluto del vector A. Pero aquí no quiere decir el valor absoluto, quiere decir la magnitud del vector A. Y la dirección de dicho vector estará dado por el ángulo entre el eje X y el vector. Entonces, un problema importante que se puede resolver aquí con vectores es cuál es la suma de dos vectores. No podemos hacerla de manera directa, ¿por qué? Porque los vectores apuntan en direcciones diferentes. Entonces no es lo mismo que simplemente sumar dos números, sino hay que tener alguna técnica que nos permita sumar esas cantidades que van hacia direcciones diferentes. Entonces, supongamos que tenemos dos vectores, el vector C y el vector D. ¿Cómo se van a sumar estos vectores?
Entonces, ponemos el vector C en cualquier posición y al vector D, el origen del vector D lo vamos a poner en la punta del vector C. Entonces, el vector U que se dibuja ahí, que va desde el origen de C hasta la punta de D, corresponderá a la suma de esos dos vectores. Y esa será la manera en que se deben sumar dos vectores siempre.